en el Vaticano estará nuestro invitado el próximo jueves por la mañana, que es don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. O sea que está usted haciendo prácticamente las maletas. Pues sí, ya medio hecha. Bueno, muchas gracias ante todo por su invitación para estar aquí esta noche, y permítame también que agradezca públicamente pues a 13 Televisión el gran despliegue informativo en cantidad y sobre todo en cualidad pues que están teniendo estos días como cobertura de este acontecimiento pues histórico, porque la muerte de un papa es siempre un acontecimiento histórico que yo creo que trasciende lo que son los límites estrictos de la Iglesia, pues para tener una relevancia de carácter pues internacional. Por cierto, claro, se está hablando mucho estos días, lógicamente, del pontificado del Papa emérito, 10 años después de su renuncia, que eso podíamos saber, ese balance probablemente se podía haber hecho entonces, ¿no? Que también se hizo, supongo yo. Lo podemos recordar más o menos. En la Iglesia seguro que tienen ustedes un retrato perfecto de lo que se dijo en aquellos días. Ahora da la impresión de que estamos descubriendo a este Papa emérito 10 años después de aquella renuncia y con motivo, desgraciadamente, de su fallecimiento. ¿No tiene esa impresión también usted? Sí, pues entre las singularidades del Papa Benedicto, que tuvo otras importantes durante su pontificado, pues una sin duda es esa, ¿no? Porque ha estado más tiempo de Papa emérito que de Papa en activo. Han sido 8 años y casi 10, como dice usted, fueron menos de 8, un poquito menos de 8, y le falta un poquito para 10. Con lo cual yo creo que ha habido como, por supuesto, sin ninguna duda, el Papa es el Papa Francisco. Él lo dijo claro desde el primer momento, eso, no ha habido ninguna diarquía, pero sí ha habido como un testimonio de esa persona, que yo creo que ha servido, antes fuera de cámara también lo estábamos comentando, antes de comenzar, pues como para aproximar a la figura del Papa Benedicto, y quizá para superar etiquetas, clichés que cuando estaba en activo, de una forma yo creo que bastante injusta y bastante parcial, pues se le habían adjudicado, y la figura de este hombre rezando en el monasterio Mater Ecclesiae, al principio escribiendo, leyendo, tocando el piano, porque le hemos visto tocar el piano hasta últimos momentos, pues yo creo que han acercado al hombre Benedicto, al hombre Joseph Ratzinger, pues no solamente a la comunidad, sino en general a la humanidad. La prueba la tenemos, como nos ha dicho ahora don José Luis, en esos ríos de gente que han superado las previsiones ya del primer día. O sea, la previsión que se hizo para todos los días de exposición del duelo, pues es que se han superado el primer día. Lo cual es un indicativo del aprecio, del cariño, de la importancia. Y usted preguntaba antes a don José Luis si eran todos italianos o extranjeros. Bueno, pues yo creo, vamos, es una mera suposición, que a lo mejor todos los que se están acercando necesariamente no es que sean católicos de misa diaria, o a lo mejor ni siquiera de misa los domingos, sino que puede haber otras personas que se sienten atraídos, y no por una mera curiosidad turística, sino bueno, porque perciben algo que este hombre ha dejado y ha transmitido. Sí, porque se está destacando y en todos los escritos y opiniones que escuchamos estos días la gran talla intelectual de Benedicto XVI, su gran profundidad teológica, como uno de los grandes teólogos, ¿verdad?, de la Iglesia, pero paralelamente se está hablando de algo que probablemente no se conocía tanto, y eso usted sí lo conoció personalmente porque tuvo ese trato con él en algunos momentos, ahora nos cuenta, ¿no? El hecho de que estamos hablando de una persona humilde, de verdad, que hizo bien, o se hizo propio a lo largo de su pontificado lo que bueno, anunció nada más, en fin, de ser proclamado, en este caso elegido, ¿verdad? Sí. Y lo anunció así en la plaza de San Pedro: soy un humilde trabajador de la viña del Señor. Una persona sencilla, afable, que tenía una empatía especial con las personas con las que conectaba, ¿verdad? O hablaba. Sí. Y usted eso lo pudo comprobar. Sí. Y eso se conocía quizá menos. Pues sí, sin duda, mire usted, como decía, el Papa Benedicto XVI se inscribe en esa línea altísima de nivel de pontificado de los papas del siglo XX y del siglo XXI. Basta recordar, ahí tenemos a papas santos de los finales del siglo XX, San Juan XXIII, San Pablo VI, tenemos a San Juan Pablo II, tenemos a Juan Pablo I. Y en esa línea de grandes papas, de magníficos papas, se inscribe sin duda Benedicto XVI. Y Benedicto XVI, como usted apuntaba, ya antes de ser Benedicto XVI, era uno de los teólogos pues de primer
nivel, de Champions League, ¿no? Champions League. Él tuvo un papel preponderante durante el Concilio Vaticano II con otros teólogos, ¿no? Delibac, Danielou, Rahner, etcétera, y era uno de los profesores pues muy brillantes. Y luego supo conjugar una cosa que no siempre se da, fíjese usted, y es que siendo un gran intelectual, un gran teólogo, era y fue un gran pastor. Ese gran pastor que era capaz de transmitir profundidad teológica en un lenguaje asequible, comprensible, no solamente para los iniciados, entre comillas, en el ámbito de la teología, sino que tenía la habilidad del maestro, del catequeta, en definitiva del pastor. Y luego, como usted señalaba, ¿no? Uno se acercaba al contacto personal, era un hombre de una humildad tremenda, era un hombre de una cercanía, de una sencillez, que sabía empatizar con el interlocutor, y parecía que cuando hablabas con él eras lo único que importabas, ¿no? Un hombre humilde, sencillo, sincero. También, fíjese, a lo mejor voy a decir una cosa que puede sorprender en un alemán, y con perdón para los alemanes, y en Ratzinger, el gran teólogo, tenía su pizca de humor y su pizca de ironía, su pizca de ironía. Y bueno, yo pude comprobarlo y al principio te dejaba un poco desconcertado por ese cliché en el que todos, ¿no? Bueno, pues una persona dedicada a altas especulaciones teológicas, filosóficas, de grande reflexión, y un alemán así, bueno, pues tenía su pizca de humor, pero era humildísimo, sencillísimo, y empatizaba, y era capaz de acercarse pues a una persona sencilla y hacerse comprender como un pastor. O sea, por supuesto que fue un gran teólogo, pero fue un pastor, ha sido un pastor. El pontificado de Benedicto XVI, ¿qué legado deja? Después de 3 encíclicas, pero luego muchas publicaciones, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuál sería, en su opinión, la seña de identidad de su paso por la silla de Pedro? Siempre es difícil reducir un pontificado rico y profundo pues a un esquema, porque en el esquema está el riesgo de la simplicidad. Pero sin duda, desde ese legado, pues hay como unas constantes, ¿no? Hay como unos denominadores comunes que están ahí acompañando. Uno, sin duda, es el tema de la relación fe y razón. Era uno de los temas que estaba ahí presente. Precisamente la llamada modernidad filosófica, cultural, que supone en Europa una quiebra, un querer separar lo que es la dimensión de fe de la dimensión de razón, como una etapa superada, mítica de la historia, abriéndose a una etapa histórica en que, como él ha dicho en su testamento espiritual, que es muy interesante de leer y de releer, pues que las ciencias nos iban a dar todas las respuestas, etcétera, él insiste continuamente en ese diálogo fe-razón. Y fe-razón ampliado, porque también insiste en ese diálogo de la Iglesia con lo que damos en llamar la secularidad. Ahí están esos ejemplos de diálogos que él realizó pues, con filósofos como Habermas, como Pera, etcétera, o políticos, planteando y buscando un punto de conexión en la verdad antropológica del hombre, la verdad antropológica de Dios, la verdad antropológica del hombre, y eso hoy es muy importante pues por todo el contexto en Europa y especialmente quizá aquí en España, que también tenemos a nivel pues, sociopolítico, de determinadas leyes, etcétera. Está todo ese tema también de la relación fe-cultura, también tan importante, ¿no? Él insistió muchísimo, ya en línea con lo que había dicho San Pablo VI, pues cómo la fe tenía que impregnar la cultura, tenía que hacerse cultura, que es respuesta. En definitiva, no reducir la fe a una pieza de museo, como cuando vamos a ver en el Museo del Prado cuadros religiosos, sino que es algo vivo, que es una palabra de novedad para el hombre y la mujer de hoy. Luego está, yo creo, también todo el tema del gran magisterio europeísta que desarrolló, sin olvidar otros aspectos, ahí están sus viajes a otros lugares del mundo, pero el volver a recordar a Europa, a esta vieja Europa, la esencia de su ser, ¿no? En esa fusión, en ese crisol de la filosofía griega, del derecho romano y del cristianismo, y que Europa, la civilización occidental, hoy es lo que es, ¿no? Precisamente por ese crisol, y que en ese crisol es donde surge pues todo el tema, por ejemplo, pues de los derechos humanos, del sentido de la persona. Eso no es casualidad que haya surgido en la civilización europea, occidental, de alguna forma, por decirla por ende, y no en otra. Esa es otra idea muy importante. Y luego, por supuesto, otra idea
pues no por último, la última de Benedicto XVI, es la centralidad de Jesucristo, la centralidad de Dios en relación con el hombre. Ahí está, entre otras muchas publicaciones, como usted aludía, su magnífica trilogía Jesús de Nazaret, que se puede leer, no hay que tener miedo para leerla, porque es comprensible, porque a veces, bueno, pues qué susto, ¿no? ¿Qué dirá? No, pues es comprensible, se puede leer y merece la pena leerse. Además, ahora que pasa la Navidad, pues me voy a leer la parte de la Navidad, ahora va a llegar la Cuaresma y la Semana Santa, voy a coger la parte de la Cuaresma y de la Semana Santa, Pasión, Resurrección, ¿no? Una de las páginas más bonitas que yo he leído sobre lo que es la resurrección y Cristo resucitado está en Ratzinger. Y fíjese, y luego tuvo también algún apunte muy interesante de teología política en sentido amplio, es decir, de la relación precisamente de la fe en la sociedad, de la relación, si quiere, un poco de lo que es el ámbito de lo espiritual, el ámbito temporal, si quiere, pues de la Iglesia con la comunidad política en general. Él también tiene ahí algunas publicaciones con unos apuntes y unas sugerencias muy interesantes. Y su relación con Francisco, antes hablábamos de algunos clichés que se acuñaron falsamente, y claro, se hablaba de que siguiera una relación así o así. Lo cierto es que ha sido una relación fraternal, en la que el propio Papa Francisco, cuando se le ha preguntado, creo en alguna ocasión, ha dicho, no, yo siempre quise a Benedicto XVI y ha hablado de esa relación muy fraternal, ¿no?, con el Papa emérito. Pues fíjese, yo creo que a todos nos han dado un ejemplo, porque a veces en los distintos ámbitos, sálvese el que pueda, la relación del predecesor y el sucesor, pues deja a veces... Pero no en política, ¿verdad? Bueno, no solo, en política, pero no solo, en otros ámbitos, ¿no? Y yo creo que el Papa Benedicto y el Papa Francisco han dado un ejemplo, ¿no? El Papa Benedicto, cuando era emérito, pues como de discreción, de no injerencia, él tenía claro y lo dijo clarísimo, el Papa es Francisco, es el sumo pastor de la Iglesia. Yo ahora lo dijo cuando se retiró en ese día de la renuncia, que fue una de las, yo creo, de las imágenes impactantes, ¿no?, del siglo XXI, ¿no? Pues cuando aquella tarde coge el helicóptero se levanta, sobrevuela, se va del helipuerto de la Ciudad del Vaticano, llega a Castel Gandolfo, dice, bueno, yo ahora voy a rezar vísperas, y se acabó, sin más parafernalia, sin más historias, ¿no? Y por otra parte, el Papa Francisco, hemos visto los detalles que ha tenido estos años con él. Por ejemplo, el detalle, cada vez que han nombrado nuevos cardenales, pues cómo les llevaba, les acompañaba al monasterio Mater Ecclesiae para que saludaran al Papa Benedicto, cómo pues con ocasión de su cumpleaños, de otro aniversario, iba ya a saludarle, ¿no? Y se veían, y yo creo que traslucían una relación de fraternidad, ¿no?, de fraternidad. El Papa Benedicto al principio, cuando podía, también hemos visto las imágenes, asistía a celebraciones del Vaticano, no estaba allí, y el Papa Francisco se acercaba. Yo creo que nos han dado un ejemplo, pero a todos, ¿eh? Sí. También al nivel más pequeño, si quieren, de la familia, cuando llega una generación posterior, para que los abuelos sepan estar en su sitio, los padres en el suyo, los hijos en el suyo, o cuando hay un cambio de párroco también, el párroco que sale y el párroco que llega. En fin, que a todos yo creo que nos han dado un magisterio sin palabras, de ese lenguaje no verbal del que hablan ustedes mucho los especialistas en comunicación. Bueno, ¿alguna pregunta para don Francisco César García Magán antes de despedirle? Sí, Benigno. sí, perdóname. No. Sí, hay un aspecto, yo que soy hijo intelectual de Benedicto por la cuestión cronológica, ¿no?, y que he seguido sus publicaciones y sus actos, tanto como prefecto de oración de la doctrina de la fe, como luego como papa. Hay un aspecto que a mí me sorprendió mucho, lo reconozco. Una vez hecho papa, 2 encíclicas sobre la caridad, no sobre temas doctrinales, sobre el credo, sobre la fe, sino sobre la caridad. Y en una de ellas llega a afirmar, que yo nunca lo había leído, no digo que sea original suyo, tampoco soy un experto, pero llega a afirmar que la caridad es esencial para la Iglesia. Yo ahí veo también una conexión con todo el pontificado y las prioridades de Francisco. ¿Nos puede desarrollar un poquito este tema? Pues sí, don Benigno. 2 encíclicas sobre la caridad, y fíjese que además tocan como lo que son las 2 caras, si quiere, de la caridad. La primera, Deus Caritas Es, haciendo esa reflexión profunda y además cogiendo elementos de filosofía y no teniendo miedo a hablar de ese eros, de ese ágape, ¿no?, del amor ese erótico, del amor de caridad. Y es la esencia de Dios. Dice San Juan, Dios es amor, o sea, y ahí entra el misterio de Dios.
Pero ese misterio de Dios que es amor y es amor que se difunde, que se transfunde en los demás, viene como consecuencia Caritas in Veritate, porque Caritas in Veritate se inserta en la línea de los grandes documentos de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí en concreto pues habla de cómo el compromiso que tiene que tener la Iglesia con esa línea de caridad. Hay otra afirmación que está relacionada también un poco con lo que yo decía antes de teología política en sentido amplio, dice que el primer nivel de caridad es la justicia. En esas veces que se hace una dialéctica entre justicia y caridad. Bueno, hay caridad, no, mire usted, la primera caridad que yo tengo para la otra persona es dar la justicia, darle lo que es suyo, y sobre eso construimos la caridad, y se inscribe en esos grandes modelos. Y ahí está el núcleo. Luego, y juntamente con eso, está Espesalio y sobre la esperanza, y se quedó sin Lumen Fidei, que ya... Otro detalle, permítame, don Antonio, que retome el tema que usted me ha dicho. Fíjese, otro detalle de buena armonía. Claro, ya sé a lo que se refiere. Dirían los jóvenes, buen rollito. Hoy del Papa Francisco y del Papa Benedicto. El Papa Benedicto tuvo la generosidad de entregar esa reflexión que había hecho al Papa Francisco, y el Papa Francisco tuvo también la humildad y la generosidad de coger ese material y haciendo lo suyo, añadiendo lo suyo y darlo, ¿no? Y eso completó, porque tenía el Papa Benedicto había concebido esa trilogía, en definitiva, sobre lo que llamábamos antes en el catecismo, bueno, se llama ahora también, antes, ¿no? Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Si queremos con un lenguaje más actualizado, lo que son las actitudes existenciales fundamentales para un cristiano, ¿no? Bueno, pues las virtudes teologales. Bueno, y hubo esa buena relación, pero ese primado de la caridad, la primera encíclica, que suele ser un poco la programática de cada papa, ¿no? Acordemos a San Juan Pablo II con Redentor Hominis, por ejemplo, ¿no? San Pablo VI, Ecclesiam Suam, sobre el diálogo. Y el Papa Ratzinger hace una sobre la caridad, sobre Dios, Deus Caritas es, cogiendo la frase de San Juan, ¿no? O sea que En la línea, don César, de lo que estaba diciendo usted, yo ahora tengo una altísima sensibilidad con lo de ser abuelo, porque voy por la cuarta nieta muy recientemente, el mes pasado, ¿no? Y sabes tu lugar, ¿no? Siempre me ha encantado, dentro de ese estilo tan llano del Papa Francisco, cuando ha descrito sus relaciones con Benedicto, diciendo, es como tener el abuelo en casa. Es una preciosidad familiar, íntima, entrañable, ¿verdad? Bueno, es que el Papa Benedicto... Incluso creo que el propio Papa Francisco en algún momento se ha referido a eso, y ha dicho, es como hablar con mi abuelo, ¿eh? El abuelo en este tiempo, en estos años, el Papa Benedicto, según han pasado los años, era como el abuelito de Heidi, ¿no? Porque con su pelito blanco, ahí era como el abuelito de Heidi. Sí. Y esa comunicación la tenían también telefónica, es decir, el Papa Francisco le consultaba alguna decisión a Benedicto. Mire, yo no puedo afirmar categóricamente eso, pero parece ser que sí había una relación fluida, y que en algunas ocasiones el Papa Francisco insinuó, ¿no?, que él sí iba y que dialogaba, y sobre todo al principio del pontificado, que se encontró una situación no fácil por todas esas filtraciones que hubo, etcétera, y el Papa Benedicto pues ahí le entregó una serie de dossier y cosas que quedaron pendientes. Sí, buenas noches, monseñor. Ahora se habla mucho de esa muy buena relación personal y de respeto entre los dos papas, pero yo recuerdo cuando abdicó, cuando se marchó el Papa Benedicto XVI... Renunció, ¿no? Sí, estaba pensando en el rey, que es menos importante que el Papa. Claro. Cuando renunció, yo recuerdo que se presentaba la llegada del Papa Francisco no solo como un cambio estrictamente nominal, sino como un cambio también de modelo de entender la Iglesia y de dirigirse a la sociedad. Claro, y eso me vale para preguntarle, ¿de verdad eso es así? ¿Se puede hablar de una Iglesia tan distinta con un Papa que con otro, y trasladándolo incluso al ámbito nacional, que también se han hecho muchas lecturas al respecto? ¿No cree usted que esta convivencia entre dos papas, esta manera de despedir a Benedicto XVI, también entierra un poco ese cliché de que de verdad hay tantas iglesias distintas, con independencia de cuál sea el sello personal que cada papa ponga? Sin duda, mire usted, la Iglesia no se la inventa ni el Papa Francisco, ni Benedicto, ni Juan Pablo, ni Pablo VI. Como una parroquia no se la inventa el párroco, o una diócesis no se la inventa un obispo, ni la conferencia episcopal no la inventamos quienes llegamos. La Iglesia es una gran cadena de eslabones que tiene más de 2000 años, y cada uno somos un pequeño eslabón en esa cadena.
Y si se remontamos esa cadena, llegaríamos a los primeros eslabones, que son los apóstoles, y todavía más al gran eslabón, la gran anilla, que es Jesucristo, y Jesucristo resucitado. Y entonces, ahora, es cierto, como usted señala, que cada uno pues pone, cuando se sienta en la silla, es decir, cuando asume el cargo en una imagen, pues la pinta con su color, y cada uno, porque eso es bonito, fíjese, porque Dios nos respeta profundamente como personas, ¿no? Entonces, la historia personal de cada uno, su personalidad, su background que trae, eso le sirve para colorear el cargo y para enriquecer el cargo, ¿no? Entonces, cada uno, por supuesto que los papas son distintos, pero era distinto Pablo VI de Juan XXIII, de Juan Pablo I, de San Juan Pablo II, pero sin embargo son como, yo creo, como carismas, como enriquecimientos que va dando Dios a cada momento concreto de la historia. Pero lo esencial y lo fundamental es que esos eslabones son los mismos, ¿eh? Y vendrá otro eslabón después de Francisco, como llega en una diócesis otro obispo, en una parroquia otro párroco, y son eslabones, pero nadie se lo inventa. Por supuesto. La reproducto muy rápido, con lo cual esa idea que muchas veces se vende, incluso desde, no sé si llamarles sus enemigos, pero sí desde quienes menos afecto muestran por la Iglesia, de que Ratzinger era, por decirlo de alguna manera, y permítame la expresión, un papa carca, y Francisco es un papa progre, no se corresponde luego con cómo lo viven ustedes y con cómo es en realidad ese modelo distinto. Sí, mire, yo hace unas semanas, ante una pregunta similar a esta, usted lo hace con otro sentido, la que me la hicieron, yo dije, bueno, eso es un reduccionismo tremendo. Por ejemplo, Caritas in Veritate, que habla de la doctrina social, que habla de que la justicia es la primera forma de caridad. En Benedicto, ¿eso es ser carca o ser progre? Defender la justicia y defender a cada uno lo que no. Francisco. Bueno, Francisco nos ha hablado de la familia, nos ha hablado en Lumen Fidei, de la fe. Eso es ser progre, o sea, que son categorías que se sobrepasan porque... ¿Y sabe usted por qué se sobrepasan? Porque en definitiva eso es el Evangelio. Entonces, el Evangelio habla de justicia, y habla de pobres, y habla de marginalidad, y habla dice Mateo 25, que seremos examinados al final de la vida. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, ¿no? Entonces, pero el Evangelio también proclama la verdad de la vida, proclama la verdad de la familia, proclama todo el Evangelio, que es carca o progre. Pues es usted. Bueno, pues don Francisco García Magán, obispo auxiliar de Toledo, secretario general de la Conferencia Episcopal, ha sido un placer que nos acompañe esta noche, nos ilustre, como ha hecho, sobre la figura de Benedicto XVI, y que tenga buen viaje mañana a Roma. Pues muchas gracias por haber sido invitado a su programa, porque yo habitualmente les veo del otro lado de la pantalla. Y ahora, y no para hablar de estas cosas. Y ahora, claro, pues entrando aquí, pues uno se descubre, pero bueno, pues muy encantado. Lamentar que haya sido por ocasión de la muerte del Papa Benedicto, pero esperemos, don Antonio, que no sea la primera, la última ni la única. Por supuesto, así lo esperamos todos.